YouTube. Y pues hablando de la lectura, seguimos hablando de la lectura, pero recuerdo yo las palabras de Manuel Zabaleta en estas ideas, en estas presentaciones, que viene hace del seminario, cuando nos empieza a hablar que al inicio del siglo XXI la ciencia rodea lo insólito y la tecnología se funda en la ficción. Y este panorama, además de requerir de una vasta cultura, dice Zabaleta, y una dinamia en los quehaceres cotidianos, exige una comunicación eficaz en todos los órdenes. Dice que antes una opción válida para tener acceso a el campo de la cultura, por ejemplo, o para tener acceso a los aspectos donde la parte de la información como una condición esencial o en la idea de una elemental comunicación fue el hecho de leer y escribir lo estrictamente necesario. Hoy es imperativo, insoslayable, dice Zabaleta, el hecho de poseer una habilidad lectora que permita al ser humano elaborar su propio discurso y así actuar de acuerdo a los requerimientos de su propio contexto. Eso es lo que nos empieza a explicar Manuel Zabaleta. Y Zabaleta, que se ha distinguido por ser uno de los mejores maestros, no menospreciando a nadie, pero él se ha distinguido dentro de la Universidad Pedagógica Nacional y como egresado de la Escuela Nacional de Maestros y de la Escuela Normal Superior, donde fue alumno de Antonio Domínguez Hidalgo, y muchos maestros de español en México han sido alumnos de Antonio Domínguez Hidalgo. Zabaleta nos dice que es evidente que una de las preocupaciones torales de las autoridades educativas es la que se refiere a la lectura. El proceso lector marca él, constituye hoy el talón de Aquiles en el sistema educativo nacional, por lo que en los programas de educación básica se han estructurado estrategias por los aspectos del lenguaje, entre ellos la lectura, y favorecer así la adquisición de la competencia comunicativa. Esto haciendo referencia a el proceso de modernización educativa, donde nos empiezan a hablar de competencia comunicativa. Y no hay que olvidar que uno de los conceptos de competencia lingüística es el de Chomsky. Entonces, lo que va haciendo Zabaleta es que él considera que el solo hecho de enseñar a leer garantiza una formación promisoria del niño, pero ese solo hecho, o considerar esa sola situación, es ofrecerle únicamente la opción de decodificar signos o de mecanizar un proceso de la comunicación. Y bajo este sentido, es negarle a los niños la inefable satisfacción de vivir la intensidad del placer que encierra el leer por gusto. No existirá otra manera de trascender el texto en el ánimo del lector solo mediante la animación. Y de aquí recupero de Zabaleta toda esa idea de la animación a la lectura, en la que el lector queda inmerso en el texto, como lo he visto en la escuela Tlacuilo, donde los niños de quinto grado penetran el texto, pero además Zabaleta penetra el corazón de esos niños, o como lo he visto en los seminarios interinstitucionales de pedagogía, donde Zabaleta trabaja con todo el público y vemos ahí rodar por las mejillas de muchas maestras y maestros las lágrimas. Entonces, lo que dice Zabaleta es que es urgente superar ya las tradiciones de esa idea de la lectura y dar al niño otras opciones que le permitan realmente adquirir el placer de leer por el placer mismo. Hasta ahora los maestros, diríamos, sobre todo educación básica, son quienes han puesto en contacto al niño con el libro, aunque con un propósito concreto, la adquisición del proceso de la lectura y de la escritura. Pero si tratáramos de analizar, de observar si esto ha funcionado, se podría reconocer que es menester que el niño, que el joven y aún el adulto desarrollen sobre el proceso de lectura el gusto por el libro,
el hábito de leerlo por placer para recrearse y disfrutarlo. Esta actitud lectora no solo requiere de actividades y estrategias propias, sino de personas especializadas o capacitadas que las apliquen para, por un lado, formar lectores y por otro, extender la animación de la lectura con personas motivadas que amen el libro y gocen de su lectura. Solo colocando el ejemplo, agrego de manera personal, el maestro puede hacer que sus alumnos se animen por leer, y además lo que hace Zabaleta posteriormente es hacer un esbozo del panorama lector que prevalece en nuestro país, como se lo he escuchado dentro del programa Escuelas México, porque Manuel Zabaleta es uno de los pocos maestros que ha dado clases a maestros de todos los países de América, y donde lo he escuchado que la importancia de la lectura y la falta de una cultura lectora es lo que nos obliga a colocar nuevas estrategias donde la didáctica juegue un papel muy importante. Por otro lado, lo que hace Zabaleta es dar relevancia a la institución que ha enfrentado el reto de promover la lectura en un contexto escolar incipiente. Entonces, los invito a que escuchen a Manuel Zabaleta Santamaría en la primera oportunidad que ustedes tengan, porque escuchar a Zabaleta es otra dimensión. Zabaleta sabe tocar el corazón de los niños. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Muy buen día.